Estimados hermanos, me alegra saludarles. Hoy estudiaremos el capítulo 6 del libro de Daniel, procurando extraer de allí algunas lecciones útiles para nuestra vida ahora en el siglo XXI. Le he titulado Celo e intolerancia, la victoria de Dios y de Daniel, su siervo. Primero viene una introducción para ubicarnos en el tiempo cuando sucedieron estos hechos. Luego tenemos 7 puntos que estaremos señalando. Primero, celos y envidia de los gobernadores. Segundo, la actitud de Daniel. Tercero, el rey intenta librar a Daniel. 4, Daniel echado en el foso. 5, la liberación. 6, la condenación de los acusadores. Y 7, el rey exalta al Dios de Daniel. Y entonces terminaremos con una breve conclusión. En primer lugar, a manera de introducción, debo señalar que esto ocurrió en el año 539 a.C. Darío había ascendido al trono. Daniel fue promovido para ser uno de los principales gobernantes en el reino de Persia. Permítanme leer los primeros versículos del capítulo 6 del libro de Daniel. Daniel 6, versículos 1 al 4. Dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Estos gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel era uno de los 3 principales gobernantes, y claro, comenzó allí la envidia de los otros sátrapas y gobernantes. Pero antes de pasar a discutir eso, permítanme también agregar que el capítulo 6 tiene muchas similitudes con el capítulo 3. El capítulo 3 presenta la experiencia de los jóvenes hebreos que se resistieron a adorar la imagen que había levantado Nabucodonosor y los arrojaron al horno de fuego. Por lo tanto, aquí tenemos algo similar. Y por cierto, se encuentran las mismas palabras, tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 6. Levantar, acusar, apremiante, decreto, hay los mismos elementos. También en el capítulo 3 Daniel estaba ausente. Ahora los ausentes son sus 3 compañeros. En el capítulo 3 el asunto era erigir una estatua. En el capítulo 6 el asunto es erigir una base sólida para el reino. En ambos casos, el rey llama a los altos funcionarios. Daniel era superior y el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Con esto como introducción vamos al primer punto: celos y envidia de los gobernadores. En los versículos 4 al 9 encontramos toda esta descripción. El celo lo llevó a buscar un motivo para acusar a Daniel. Pero como acabamos de leer, ninguna falta se halló en Daniel, solo en relación con la ley de su Dios. Leamos ahora los versículos 5 al 9. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley
de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Noten que centraron el problema en la adoración, en la relación que Daniel tenía con su Dios. Los enemigos son los que están ahora determinando a quién se venera, a quién se adora, a quién se le hace petición. Y prohíben que se haga una petición a cualquier otro dios u hombre, solamente al rey. Por supuesto, esto halagaba al rey, el cual tristemente cayó en la trampa. Se da un decreto de muerte contra los disidentes. La violencia lanzada en contra del infiel expresa el fracaso de sus perseguidores. Cuando estos tienen que acudir a la violencia, es porque han fracasado al no encontrar falta alguna sobre Daniel, más que en relación a su Dios. Cuando una religión se considera absoluta, convencida de que es la verdad, no puede tolerar a las demás religiones. Como los fariseos en el tiempo de Cristo, quien por su rectitud y su enseñanza levantó el celo de los escribas y fariseos, y al no poder contra él, intentaron matarlo. Pues es el mismo cuadro que se presenta aquí con la experiencia de Daniel. Los celos y la envidia de los gobernadores llevaron a que se diera un decreto de muerte, un decreto para deshacerse de Daniel. El segundo punto que cabe resaltar aquí es la actitud que Daniel asumió ante estas acusaciones, ante esta amenaza, ante este decreto de muerte. Daniel asume una actitud de confianza plena en su Dios. No se inquieta ni se altera. Él continúa con su práctica rutinaria de oración. Abiertas las ventanas de su recámara, mirando hacia Jerusalén, 3 veces al día elevaba su oración. Oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Para nada se inmutó. En lo más mínimo fue alterada su relación con Dios. En este caso, no eran las circunstancias lo que lo llevaban a orar, era su costumbre, su hábito. ¿Cuántas veces nosotros, cuando nos vemos bajo cierta presión, entonces esas circunstancias nos llevan a orar? Aquí hay una lección fundamental. Nuestra relación con Dios, nuestra dependencia de Él y nuestras oraciones a Dios no deben depender de las presiones externas o de las circunstancias. Debe ser un hábito continuo. Orar sin importar cuáles sean las circunstancias. La oración para Daniel no es el último recurso ante la enfermedad o la muerte. Es una parte integral de su vida. Además, podríamos señalar también que Daniel podría haber orado en secreto, pero orar en secreto indicaría que Daniel tiene temor del decreto que se ha emitido por parte del rey, y también veladamente estaría indicando que el rey es mayor que Dios. Daniel prefiere morir antes que suspender su vida religiosa, y así continúa en forma ininterrumpida con su práctica religiosa, aún arriesgando su vida. Naturalmente, la denuncia no se hizo esperar. Los sátrapas y gobernadores inmediatamente fueron con el rey para acusar a Daniel, quien persistía en seguir orando a Dios. Y ahora pasamos al tercer punto. El rey intenta librar a Daniel. Leamos los versículos 14 y 15. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. En esta forma, el rey se vio entrampado. Ahora descubrió la mala intención de los gobernantes y sátrapas, y le pesó
en gran manera. Resolvió librar a Daniel, pero no lo logró. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero es ley de Media y de Persia, leyes irrevocables. Y al ser esas leyes irrevocables, el rey no tuvo otra salida más que la ejecución del edicto y la condenación de Daniel. El cuarto punto, por cierto, es la condenación de Daniel. Los versículos 16 al 18 nos presentan esta triste situación. Dice así: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Lo echaron en el foso de los leones. Y el rey lo encomienda a su Dios: que tu Dios te libre, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y entonces se colocó una piedra en la entrada del foso a los leones. Se selló con el anillo del rey, y el rey no cenó. No hubo música y no durmió. Le pesó ciertamente en gran manera que su alto dirigente hubiera sido arrojado al foso de los leones. Pero por la gracia de Dios, alabado sea Dios, la historia nos presenta la triunfante liberación de Daniel. Y el quinto punto que deseo enfatizar es precisamente este: la liberación de Daniel. El rey va al foso muy temprano, versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Tremenda liberación. Notemos cómo el rey le habla a Daniel. En el solo hecho de hablarle, ya el rey da por sentado que Daniel está vivo. Y entonces se refiere a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente. Y notemos el énfasis en las palabras del rey: el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar? Y Daniel responde: mi Dios envió su ángel, el cual tapó la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Soy inocente, tú lo sabes. Ante mi Dios y ante ti soy inocente. Y Daniel entonces es sacado del foso de los leones. Hay gran regocijo en el rey. Un triunfo del Dios de Daniel. Un triunfo rotundo de Daniel en contra de los adversarios. ¿Qué ocurre ahora con ellos? Sexto punto: la condenación de los acusadores. Leamos el versículo 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos
y quebraron todos sus huesos. Ahora viene la venganza del rey. No solo los acusadores, sino también sus hijos y sus mujeres fueron echados al foso de los leones. Realmente, no es que los leones no tuvieran hambre para no haberle hecho nada a Daniel. Los leones estaban hambrientos, tanto que estos hombres que fueron echados al foso de los leones ni siquiera llegaron al fondo. Los leones los arrebataron en el aire y se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Y ahora viene, como último punto, el rey exalta al Dios de Daniel. El versículo 26 nos dice cómo el rey declaró que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido. Su dominio perdurará para siempre. Él salva y libra, hace señales y maravillas. Alabado sea el Señor. Una vez más, vemos la intervención de Dios en forma milagrosa en favor de su siervo fiel. Mis queridos amigos y hermanos, qué elección tan poderosa encontramos aquí. No importa qué decretos pesen sobre nosotros o en contra de nosotros, vale la pena mantenernos fieles a nuestro Dios, adorar solo al Creador. No tenemos por qué ser desviados de la adoración de nuestro Dios, buscando refugio en otras fuentes. La historia bíblica y este caso de Daniel nos confirma que Dios intervendrá en favor de su pueblo. Como conclusión, quisiera señalar algunas similitudes que tenemos con la experiencia de Daniel y la experiencia de Jesús. Tanto Jesús como Daniel son víctimas de una conspiración. En ambos casos, las fuerzas del mal manipularon a las autoridades. Y en ambos casos, tanto con Daniel como con Jesús, las víctimas eran inocentes. En ambos casos, los intentos por salvarlos fueron en vano, pues así como el rey trató de salvar a Daniel, recordarán también que Pilato trató de salvar a Jesús. En ambos casos, hay una piedra sellada que los encierra. Pero en ambos casos salen victoriosos de entre los muertos, derribando esa piedra. Y en ambos casos son exaltados. Tanto Jesús como Daniel fueron exaltados. Esto viene después. Siempre la exaltación vendrá después de la humillación ante nuestro Dios, de la entrega total y la adoración plena al Dios Creador. ¿Qué lecciones, en resumen, podemos obtener de esta historia? La lección principal, que está como común denominador en toda esta historia, es que Dios saldrá vencedor. Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Otra lección más, su reino no será jamás destruido. Otra más, su dominio perdurará para siempre. Y Él salva y libra y hace señales y muchas maravillas en favor de sus hijos. Mis queridos amigos y hermanos, quiera el Señor que la experiencia de Daniel en el foso de los leones nos ayude a tener hábitos regulares de comunión con Dios sin depender de las circunstancias. Nos ayude a que aún bajo presión o amenazas nos mantengamos leales al Dios Creador, al Dios verdadero, y que nos dé la seguridad que Dios intervendrá en favor de nosotros. Que tengamos segura la promesa de Dios, que aun cuando andemos en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. Y la seguridad de la liberación que Dios obrará en favor de su pueblo fiel. Que Dios nos ayude a mantenernos fieles como Daniel, para que al final
seamos exaltados a vivir para siempre con nuestro amante Salvador. Dios les bendiga.